Hola a todos, soy Sabrina Tórtora, bienvenidos a Preguntas Incómodas. ¿Se atragantó Putin en Ucrania? A poco más de un mes del inicio de la guerra, el conflicto parecía estancado. Rusia parecía confiar en su superioridad militar para imponerse rápidamente. Pero varios factores han alargado la guerra y todo parece indicar que durará más tiempo del esperado. El pasado viernes, el general Sergei Rutskoy publicó un comunicado en el que aseguraba que la primera parte de la operación especial en Ucrania, guerra, había sido un éxito y entraban en una nueva fase y que ahora podrían enfocarse en defender los territorios rusófilos del Donbass. O sea, que la intención de los camaradas rusos en Kiev y tantas otras ciudades asediadas no era tomar esas ciudades, no señor, sino simplemente limpiar un poco la casa para luego concentrarse en lo que siempre fue la verdadera misión de los salvadores rusos. Así, una vez mermada la capacidad de respuesta del ejército ucraniano, Rusia puede ahora acudir a salvar a los ciudadanos del Donbass. ¡Qué bonito! Rutskoy tuvo hasta la cara dura de decir lo siguiente: inicialmente no planeamos asaltar ciudades para evitar su destrucción y minimizar las pérdidas entre el personal y los civiles, pero no excluimos esa posibilidad. Creo, mi general, que la gente de Mariupol no estaría muy de acuerdo con sus aseveraciones. Y aunque lo de ir a salvar el Donbass suena medianamente cierto, pues desde el comienzo Putin definió su invasión como un intento de desnazificar Ucrania y proteger a la población de esa región, también es cierto que en su momento interpeló al ejército ucraniano aconsejándoles derrocar a Zelensky para sentarse todos a dialogar como buenos hermanos eslavos alrededor de un samovar bebiendo delicioso té ruso y comiendo pastitas. El ejército ucraniano, muy civilizadamente, declinó la invitación. En pocas palabras, que el objetivo de Putin siempre ha sido y sigue siendo salir del gobierno ucraniano para poner en el poder a un monigote que convierta a Ucrania en un estado satélite de Moscú. No nos equivoquemos. Pero el estancamiento del conflicto y los lentos avances rusos han traído consigo un cambio de estrategia. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Los ucranianos han sorprendido a todos por su férrea resistencia y han sido favorecidos por el apoyo recibido de la OTAN con armamento e inteligencia. Además, han aprovechado la poca planificación del ejército ruso e incluso el clima ha jugado a su favor, pues siendo el final del invierno y con la nieve derritiéndose, el lodo ha impedido a los rusos avanzar más rápido en el norte del país, haciendo la captura de Kiev mucho más compleja de lo esperado. No podemos olvidar tampoco el tema de la moral en las tropas de lado y lado. Los ucranianos, como es de esperarse, parecen mucho más motivados que los rusos, pues bueno, ya sabes, la gente suele tomarse muy en serio eso de que vengan unos tipos a bombardear tu país bajo pretextos cuestionables. Por su parte, varias noticias han señalado que las tropas rusas estuvieron muy descoordinadas al inicio de la guerra, poco preparadas, e incluso se habla de soldados que no sabían que los habían lanzado como carne de cañón a Ucrania. Todos estos factores explicarían por qué el conflicto no se ha resuelto en cuestión de días como todos esperaban. Previo al cambio en el guión ruso, ya su ejército daba muestras de haberle dado una vuelta a su enfoque por uno más paciente y devastador. Esa táctica consiste en bombardear indiscriminadamente con artillería o por aire los objetivos, hasta dejar poco más que un inmenso cráter cubierto de ruinas en el suelo. El ejército ruso ha sido famoso por emplear este método en Alepo en Siria y Grozny en Chechenia, donde la población civil padeció especialmente este tipo de asedio. Cuando la población civil lograba huir aterrorizada a través de corredores humanitarios, finalmente los blindados y las tropas rusas podían entrar en la ciudad y acabar con los enemigos. Así el objetivo es tomado y hasta la población civil acaba agradeciendo la rendición para no seguir viviendo semejante infierno. En el caso de Mariupol es un sitio clave para Rusia, pues de tomarla, esta haría de puente entre la anexionada Crimea y los territorios prorrusos del este del país. Pero antes de seguir, quiero hablarte de Surfshark, la VPN que recomendamos porque te garantiza una navegación segura. Y justo en momentos como los que estamos viviendo, una VPN te permitirá acceder a contenidos restringidos en tu país.
Con Surfshark puedes saltarte la geolocalización mientras navegas de forma anónima. Además, podrás entrar en las páginas que quieras protegiendo tu información personal, gracias a que cifra todo lo que envías, con la posibilidad de poder conectar tus dispositivos a redes públicas de Wi-Fi sin ningún temor y compartir contenido peer-to-peer con toda seguridad. Surfea en la red como todo un tiburón. Con el enlace que te dejo en la descripción y el código PREGUNTASVPN obtendrás un 83% de descuento y 3 meses gratis. Puedes aprovechar y probarlo, ya que te ofrece una garantía de 30 días porque si no te convence, te devuelve tu dinero. Seguimos. El nuevo guión de Putin se alinea mejor con lo que se está conversando en la mesa de negociaciones. Sin embargo, las conversaciones entre los dos gobiernos, al igual que la guerra, parecen estancadas. Rusia exige la neutralidad de Ucrania, que no se una a la OTAN y que le ceda Crimea, y reconozca además la independencia de Donetsk y Lugansk. Sobre lo primero, los ucranianos parecen mejor dispuestos. Ya a mediados de marzo, Zelensky reconoció que su país no entrará en la OTAN y que esto le parecía razonable. Sobre lo de Crimea y las repúblicas independientes, digamos que por ahora no hay acuerdo. Todo parece indicar que la guerra se extenderá aún más. Putin compra así tiempo, pues intentará engullir un bocado que pueda tragar en Ucrania. Mientras tanto, millones de refugiados llegan a raudales al resto de Europa, creando una crisis no vista desde la Segunda Guerra Mundial. A ello sumémosle la pedazo de crisis económica en Europa, pues no solo sufre Rusia con las sanciones. El plan parece ser poner a la Unión Europea contra las cuerdas para que presione al gobierno ucraniano y que éste acepte los requerimientos rusos para alcanzar la paz, entregar parte de su territorio, reducir el poder de su ejército, lo cual parece pésima idea en este momento, y desnazificar el país. Lo de no entrar en la OTAN ya está hecho. Sobre el punto de la desnazificación, la semana que viene hablaremos sobre qué tanto hay de cierto en las afirmaciones de Putin sobre la presencia de nazis en el gobierno y el ejército ucraniano. No te lo pierdas. Si quieres saber más sobre el conflicto en Ucrania, mira nuestra lista de reproducción en la que hablamos del impacto económico de la guerra, la posibilidad de la Tercera Guerra Mundial o de una guerra nuclear. Hasta la próxima.